conciencia puede viajar en el tiempo, lo que significa que tus presentimientos son recuerdos del futuro, dicen los científicos. Incluso la CIA ha presentado datos públicos sobre el fenómeno psíquico. Una noche de principios de octubre de 1989, una niña de 4 años se despertó sobresaltada por una llamada telefónica y un grito. Caminaba de puntillas y descalza sobre las húmedas baldosas de vinilo del pasillo. «Murió en un accidente de coche», se quejó la voz de su madre antes de que se quebrara. Los brillantes ojos oscuros de la niña solo podían mirar fijamente. Desde el momento en que abrazó a su padre antes de que abordara el avión para ese fatídico viaje de negocios, supo que nunca lo volvería a ver con vida. Este es solo uno de los innumerables y a menudo inquietantes relatos sobre precognición que se han compartido con la neurocientífica cognitiva Julia Mossbridge, pero fue su propia experiencia con estas extrañas intuiciones psíquicas lo que la llevó a estudiarlas en primer lugar. Mossbridge afirma haber tenido sueños premonitorios desde los 7 años. Ella y sus padres desconfiaban de eso hasta que empezó a registrar los detalles en un diario de sueños. Si bien admite haber recordado mal alguna de sus visiones oníricas, también ha podido predecir eventos del futuro que de otra manera no habría podido saber. Ella dice que estos recuerdos del futuro podrían significar que la noción de tiempo quizás no sea tan lineal como imaginamos. No es difícil comprender la precognición, afirma Mossbridge, investigadora senior distinguida en potencial humano del Centro para la Mente Futura y fundadora del Instituto Mossbridge. Simplemente es difícil de creer para quienes no lo han experimentado. No entendemos cómo funciona el tiempo. Incluso los físicos admiten que realmente no lo saben. Nos aferramos a la idea de que si eres verdaderamente científico, vas a pensar en el tiempo linealmente. Pero, ¿es realmente lineal? Gran parte de la resistencia a las ideas sobre la precognición y los fenómenos psíquicos se debe al miedo. El miedo a lo desconocido o el miedo a que las cosas no sean como parecen. Lejos de los adivinos de feria, cuya clarividencia proviene de hojear las cuentas de redes sociales de sus clientes envueltos en una nube de incienso, psicólogos y científicos han estado intentando descubrir qué hay exactamente detrás de la precognición, considerada un tipo de percepción extrasensorial. Esta inquebrantable sensación de que algo ocurrirá en el futuro es ancestral entre chamanes y místicos, pero aún permanece sin explicación. La precognición sugiere que nuestra conciencia podría trascender la percepción lineal del tiempo, según el parapsicólogo Dean Radin, científico jefe del Instituto de Ciencias Noéticas y profesor distinguido asociado de Psicología Integral y Transpersonal en el Instituto de Estudios Integrales de California. Radin lleva décadas investigando la conciencia y es autor de varios libros sobre el tema, entre ellos Entangled Minds, el galardonado Supernormal y Real Magic. Radin y Mossbridge son colegas en IONS y han colaborado previamente. Ambos buscan demostrar la validez de la precognición mediante estadísticas obtenidas en experimentos y respaldar la teoría del tiempo no lineal. El tiempo no es como lo experimentamos a diario, dice Radin. En la mecánica cuántica, el tiempo podría no formar parte de nuestra realidad física. No es que el tiempo no exista, simplemente se comporta de una manera mucho más extraña que como lo percibimos desde la perspectiva humana. Esto sugiere que probablemente hay algo asociado con nuestra conciencia que es diferente de nuestra experiencia cotidiana del tiempo. Es capaz de trascender la experiencia ordinaria y recibir información del pasado o del futuro. Gran parte de la resistencia a las ideas sobre la precognición y los fenómenos psíquicos tiene que ver con el miedo. Mientras trabajaba en la Universidad de Nevada a mediados de la década del 1990, Radin creó un experimento para demostrarlo. Su hipótesis era que si la conciencia trascendía el tiempo, las respuestas a un estímulo inminente aparecerían antes que el estímulo mismo. Se conectó a los sujetos a un electroencefalograma y se les pidió que presionaran un botón en la pantalla de una computadora para ver una imagen aleatoria. Esta imagen podía ser positiva, como un amanecer, o negativa, como un accidente de coche. El electroencefalograma mediría la actividad cerebral en los 5 segundos transcurridos entre la indicación y la imagen. Las predicciones de ver una imagen positiva provocaron poca o ninguna emoción,
mientras que un pico de actividad cerebral significaba que el sujeto presentía que se le mostraría una imagen negativa. Este experimento se ha repetido hasta la saciedad y ha repetido los resultados originales que fueron estadísticamente significativos. Desde entonces, este tipo de estudio de presentimiento se ha replicado con éxito unas 3 docenas de veces. En 1995, la CIA desclasificó su propia investigación sobre precognición tras contratar a estadísticos para revisar el trabajo y declararlo estadísticamente fiable. Cuando las estadísticas insisten en la existencia de un fenómeno, eso debería ser prueba suficiente, dice Mossbridge. Pero recuerda a un físico que dudaba de los resultados de su experimento porque creía en el tiempo lineal. La investigación de Mossbridge ha demostrado que la mayoría de las personas son capaces de cierto grado de precognición. Cree que más personas serían conscientes de esta capacidad que la sociedad suele considerar delirante si se considerara más común. Sin embargo, otras culturas ven la precognición de forma diferente. Radin, por ejemplo, ha estudiado oráculos tibetanos que anticipan el futuro. Se dio cuenta de que la clarividencia, conocida científicamente como visión remota, es la capacidad de ver no solo a través del tiempo, sino también del espacio. Hace miles de años, eones antes de que existieran las noticias y los pronósticos meteorológicos, los chamanes capaces de percibir el futuro a través del tiempo y el espacio podían predecir si llovería o desde dónde avanzaban sus enemigos. Algunas culturas utilizan sustancias psicoactivas como la campanilla o el ayahuasca para despertar la segunda vista o el tercer ojo. La precognición podría explicarse como una forma de entrelazamiento cuántico, afirma Radin. Se supone que las partículas entrelazadas comparten la misma información y se comportan de la misma manera, incluso a distancia, lo que Einstein denominó acción fantasmal a distancia. Radin cree que esta teoría podría explicar por qué podemos recordar cosas que aún no han sucedido. Algunas personas plantean la hipótesis de que la precognición es el cerebro entrelazado consigo mismo en el futuro, porque el entrelazamiento no solo implica que las cosas estén separadas en el espacio, sino también en el tiempo. Si pudiera entrelazarse consigo mismo en el futuro, en el presente sentirías algo parecido a un recuerdo que ocurrirá en el futuro. Si el tiempo no es tan lineal y la conciencia puede acceder a un portal invisible hacia el futuro, esto podría explicar la sensación de déjà vu. En cualquier caso, el fenómeno de la precognición está respaldado por estadísticas. Solo es cuestión de demostrar cuál podría ser el mecanismo, afirma Mossbridge.